Buenas tardes, mi nombre es Sergio Jiménez. En el día de hoy vamos a realizar una NOVA como requerimiento para la fase 4 de inferencia estadística. La NOVA prueba la hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales. En este caso, las poblaciones son los datos de los asesores correspondientes y los datos corresponden al tiempo de duración de la llamada de los clientes. Entonces, en mi caso he seleccionado al asesor 2, 4, 7 y con una serie de datos, 5 ítems para cada uno, seleccionados de la muestra con la que hemos venido trabajando. Entonces tenemos al asesor 2 y yo he tomado en la duración de la llamada los 5 primeros datos que tenemos en la muestra. Vamos a establecer dos hipótesis, que es h sub 0, el promedio de duración de llamadas es igual para los tres asesores, y h sub 1 es el promedio de duración de llamadas, es diferente para los tres asesores. Entonces, la primera tabla con los datos que les estaba mostrando en este momento nos permite calcular la tabla de análisis de la varianza. Esta tabla, la tablita de análisis de la varianza, entonces nosotros, de acuerdo a los datos relacionados previamente, vamos a análisis de datos, tomamos análisis de varianza de un factor, vamos a aceptar. Como rango tomamos los datos previamente seleccionados, rótulos en la primera fila porque partimos desde los nombres de las columnas, y si le damos crear en una hoja nueva, entonces él nos va a crear una hoja con el análisis de la varianza. Estos datos son exactamente igual a la tablita que tenemos acá, ya se había hecho previamente. El análisis de la varianza nos arroja varios factores. La tabla nos suministra información como el cuadrado medio del error, para nuestro caso es 139,2, y para poder comprobar la hipótesis que nos hemos planteado inicialmente, para el caso el promedio de duración de la llamada es igual para los tres asesores. Entonces, si el estadístico de F, que es el que tenemos acá, si el estadístico de F es menor que el valor crítico para F, entonces si el estadístico de F es menor que el valor crítico para F, se puede decir que los tiempos, los promedios son iguales en los tiempos de las llamadas de los tres asesores. De lo contrario, no se acepta que la hipótesis de las medias son iguales, por lo menos entre uno y otro asesor las medias son diferentes. En este caso son equivalentes. Ya que F, el valor estadístico de F, es menor al valor crítico de F. Entonces seguimos. En este caso, entonces, como les comentaba, tenemos que la hipótesis h sub 0 es aceptada porque F es menor que el valor crítico para F. Ahora vamos a hacer la prueba de Tukey o comparación múltiple de Tukey. Esta la tenemos en este lado. Esta tablita la hallamos con
los datos analizados de la tabla anterior, de la tabla NOA, lo cual nos dice que no hay diferencias significativas y nosotros podemos observar que las medias del asesor 2 y 4 no son diferentes, del 2 y el 7 no son diferentes y el 4 y 7 no son diferentes. Entonces esta tablita simplemente nosotros la llenamos con los datos que previamente teníamos en la tabla anterior. La media del asesor 2 nos dice que es 20, entonces es igual a B9. Vemos acá que B9 es la media del asesor 2, que simplemente es el promedio de la duración de la llamada. Nos pide el número de datos para el asesor 2, que son 5, hemos tomado 5, pues aquí lo tenemos, n, en este caso 5 para todos, para un total de 15. Nos pide igualmente lo mismo para la media del asesor 4, del asesor 7. El estadístico de Tukey lo sacamos de acuerdo a una tabla de rangos, ya previamente nos las había suministrado el tutor o director de curso, y ya de ahí en adelante él nos halla las comparaciones entre los asesores y nos determina si existe o no existe una diferencia. Para el caso de nosotros no son diferentes para el caso que he tomado. Ahora vamos a mirar el J cuadrado. J cuadrado es la prueba no paramétrica que sirve para someter una prueba de hipótesis referidas a distribución de frecuencias. En términos generales, esta prueba contrasta frecuencias observadas contra las frecuencias esperadas. Para el caso de nosotros, trabajamos con el consumo en kilobytes de acuerdo a la muestra de los clientes. Entonces trabajamos con la muestra, que son 423. Observamos acá el tamaño de la muestra, el tamaño mínimo de la muestra. Entonces, de acuerdo a este rango, sacamos el valor mínimo, el valor máximo, el rango, que no es más que el valor máximo menos el valor mínimo, el número de intervalos, que viene siendo la tabla de frecuencia, siempre se redondea al entero más próximo, la amplitud, que viene siendo el rango dividido en el número de intervalos. Entonces esta viene siendo la amplitud con la que iremos a trabajar los consumos X1 y los consumos en kilobytes. Bueno, entonces las dos primeras columnas corresponden a las variables. Vendría siendo la segunda y la tercera. La columna número 4 nos muestra el número de clientes que se hallan dentro de este rango, dentro de este consumo. Igual, entonces aquí tenemos el consumo, el rango de consumo, o el promedio, el número de clientes que han llamado, que han consumido esta cantidad de kilobytes. Eso es lo que nos indica esta tablita. La columna número 5 nos muestra las variables estandarizadas.
La columna número 6 calcula la probabilidad de que haya un consumo de esta cantidad. Las probabilidades deben ser 1, la suma total. Entonces esta columna lo que hace es calcular la probabilidad de que haya un consumo de esta cantidad. Esta última columna es el estadístico de prueba, la suma de todos es el estadístico de prueba. El estadístico total de prueba. Entonces, el estadístico teórico, que es el que tenemos acá, entonces con el estadístico teórico y el estadístico de prueba nosotros podemos dar una conclusión a nuestro análisis. Entonces, si el estadístico de prueba es más grande que el estadístico teórico, quiere decir que el consumo en kilobytes no se distribuye como una distribución normal. ¿Ya? H sub 0 queda rechazada y H sub 1 sería la hipótesis acertada. Con esto terminamos nuestro video, espero que les haya agradado. Hasta luego.